La sala resuelve las peticiones que le llegan, las demandas que le llegan de distinto tipo. Resuelve a iniciativa de los interesados. Ahora bien, ese es el trabajo de la Sala de lo Constitucional. Y las resoluciones de la Sala son inapelables. Ese es el último nivel, ahí termina todo. La Sala es el guardián de la Constitución. Ese es el punto. Ese es justamente el punto. Y la interpretación de la Sala es la última interpretación, de manera general y obligatoria. Es la única. Porque en realidad todos los seres humanos interpretamos la ley. No solo los jueces, ni solo la Sala, todos. Hay un rótulo en un zoológico que dice: no le dé comida a los monos. Y yo he comprado chuchería justamente para darle a los monos, Tortrex y otras cosas. Y leo el rótulo: no le dé comida a los monos. Ah, muy bien. Pero, ¿y si se la tiro? Eso no es darle comida. Ya hay una interpretación. Está interpretando la ley. Entonces no se la voy a dar. Le voy a tirar la comida. Porque la ley ahí no dice que no se puede tirarle la comida a los monos. Interpretando la ley. Todos hacemos eso. Solo que la interpretación de ese juez de la Sala es para todos y es obligatoria. Mira, Dago, porque muchos criticaron anoche al presidente de querer interpretar la figura, pero muchos lo critican de que dice, llegó a darle clases de constitución a los magistrados, y lo señala y está siempre criticando las actuaciones, las deliberaciones y también las resoluciones de la Sala Constitucional. Bueno, el presidente no es abogado y yo no sé si es estudioso del derecho, porque eso hay que estudiarlo afanosamente, y no se requiere ser abogado para estudiar eso. No se requiere. Ojalá que el presidente esté en eso. Que esté estudiando. Estudiando eso. Debería hacerlo. Claro. Debería ser. Y todas las personas deberían leer la Constitución del país todos los días. Hasta cuando uno va a entrar al cielo, le pregunta sobre la Constitución. Y vos leías la Constitución de tu país. Así que el presidente todos los días. Ahora bien, porque la Sala de lo Constitucional es una sala política. Te voy a reiterar la pregunta. Entonces, históricamente en el país hemos tenido dueños de la Corte Suprema de Justicia, hemos tenido dueños de la Sala Constitucional. Ahora bien, ¿y tienen dueño esos poderes? ¿Qué es la pregunta? Históricamente sí. ¿Y por qué es eso? Es que mira, desde 1983 se estableció en la Constitución el artículo 85, que dice: el sistema político es pluralista y se expresa a través de los partidos políticos, que son el único instrumento para la representación del pueblo dentro del gobierno. Es un texto mágico que le da a los partidos políticos el monopolio del aparato del Estado. De tal manera que los partidos entienden el remozamiento del aparato del Estado, que es para lo que sirven las elecciones en nuestro país, para remozar esos aparatos. Lo entienden, digo, como un reparto de propiedades. Si yo te nombro fiscal, vas a trabajar para mí. Ahora bien, esto rigurosamente no es propiedad de los diputados. Es que en la sociedad están los dueños de los diputados, que son los señores oligarcas. Teóricamente debería ser el pueblo, digamos. El pueblo. Teóricamente debería ser el pueblo. Sí. Los dueños de los partidos políticos. Sí, teóricamente. Pero no, decís. No es así. ¿Quiénes son los dueños? Sí. ¿Quiénes son los dueños?
Hay que averiguarlo. Son los oligarcas los que mueven los hilos. Eso es históricamente así. Eso es así. Y cada quien que captura un poder lo hace para su beneficio. Aquí no estamos inventando nada. Simplemente es así. En todas partes. Porque el Estado es ese aparato que actúa y trabaja en función del sector poderoso de las sociedades. Eso es así. Es porque los partidos políticos en la Asamblea, Dago, eligen a la Corte Suprema de Justicia, a los magistrados, a la Sala Constitucional, eligen fiscal. Todo. Eligen todo. Todo. Menos todo. al presidente. Sí, sí. Menos al presidente, que es una elección popular. Claro. Entonces, eso le da a la Asamblea la potestad de decir, bueno, te pongo fiscal, pero no necesariamente, Dago, es que vaya, el fiscal, los que lo nombran, ese va a responder a los partidos políticos. No es así. No debería ser así. No debería ser así. No debería ser así. Ni debería responder a ningún sector económico en particular, pero no debería, es otra cosa. Porque el diseño fue un sistema de partidos políticos, casi un bipartidismo que no funcionó. Por eso es que los partidos se convirtieron en los dueños del aparato del Estado, porque ese era el diseño. 30 años después, los partidos políticos dejan de hacer política y hacen negocios. Las fuerzas que capturan el Estado lo ponen a trabajar para sus intereses. Siempre. Incluso cuando hay una revolución, se sabe que hay una revolución porque cambia el Estado. No solo el gobierno, el Estado. Y ese Estado, en una revolución, pasa a trabajar para otros intereses. Por primera vez los intereses de la gente, de los pueblos. Por eso se atiende la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, el salario. Pero ese aparato de Estado está siempre en función de determinados intereses. Esa es la naturaleza. Claro. Cuando el Estado desaparece y aparece el mercado, entonces los partidos empiezan a hacer lo que hay que hacer. Incorporarse al mercado. Hacer negocios. Hacer negocios. Del aparato del Estado. Ahora bien, llega el gobierno actual. No es un gobierno que está haciendo transformaciones. No. Y yo soy amigo de ellos. Pero no está haciendo la transformación. Y se dice, hay dos grandes bloques enfrentados. El bloque del Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Ahora, ¿y esa es la confrontación real? No, hombre. Eso es lo que aparece en los diarios, lo que aparece en la televisión. La confrontación real debe ser la que se desarrolla cuando se lucha contra la pobreza. Esa es la confrontación. Porque ocurre que si vos luchás contra la pobreza, tenés que enfrentarte contra la riqueza. Porque no hay pobreza sin riqueza, ni riqueza sin pobreza. Y en el país hay una confrontación contra la pobreza, no la hay. Es que ese es el corazón de la política. Esa es la política. La política es la lucha por la vida, por una buena sociedad. La confrontación real no es esa. Entre el Ejecutivo y el Legislativo, no. Ese es artificio. Es la lucha contra la pobreza. Hay que calificar a un gobierno a partir de lo que hace y también a partir de lo que no hace. Y hay que darse cuenta
que solo el que no vale nada no tiene enemigos. Vos te definís muy bien a partir de quiénes son tus enemigos. Mucho más de a partir quiénes son tus amigos. Y si tus enemigos son los diputados, te estás definiendo. Porque ocurre que hay ahí un mecanismo. Me parece a mí que a la mayoría de la gente los calificativos y la confrontación con los diputados le gusta. Como ocurre con los calificativos contra la Sala de lo Constitucional, también le gusta. Por toda la historia, pasada y presente. Entonces, esa confrontación es ventajosa. Aunque no sea la mejor confrontación, digamos. No es la confrontación real. No es la confrontación real. Pero hay una parte de la población que dice, bueno, es que el problema es que el gobierno no tiene diputados. Y entonces debe tener diputados para que haga las transformaciones.